saludos a todos los compañeros que estáis realizando este máster de rehabilitación de estructuras. Vamos a empezar el segundo videodiálogo. Tenemos con nosotros a Jordi Maristany, que es profesor titular de la Universidad Politécnica de Cataluña y director del Departamento de Estructuras en la Arquitectura, y Martí Cabestany, que es arquitecto y tiene una amplísima experiencia en rehabilitación de estructuras. Bueno, vamos a hablar un poco de los temas que hemos tratado en el segundo módulo de este máster. Recordemos que hemos visto paredes de fábrica, cómo se comprueban, cómo se pueden apear. Justamente Jordi Maristany nos explicó cómo apuntalar fachadas. Martí nos explicó cómo enfrentarnos al caso de una medianera que había tenido grietas y que había sufrido de pandeo. Hemos visto otros temas, como por ejemplo las viguetas metálicas y también arcos. No, esto era del primer módulo. Hemos visto recalce de cimentaciones con micropilotes. Bueno, entonces, a ver, yo un poco haré de moderador para guiar el diálogo, pero en fin, podréis hablar de lo que queráis. Yo había pensado empezar a hablar sobre la evaluación de las paredes de carga, evaluación de paredes de carga antiguas. Tenemos aquí en España disponemos de la normativa actual, el Código Técnico de la Edificación, y bueno, teníamos antes la FL90. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Creéis que estas normativas son adecuadas para estudiar una pared existente, una pared que fue calculada o que no fue calculada, que fue construida hace mucho tiempo, una pared que muy posiblemente no cumplirá con las prescripciones actuales de la normativa, no tendrá el zuncho de borde? ¿Es una normativa útil? ¿La podemos utilizar? ¿Cómo lo veis? Mira, yo te voy a hablar de mi posición sobre el tema de las normativas en general, y es de que no estoy de acuerdo tal como se están utilizando. Es decir, se da un valor a la normativa que no le corresponde. ¿Por qué? A mi modo de ver. Una cosa es una enciclopedia de los conocimientos de la obra de fábrica de ladrillo, que esto pues cada vez sería una enciclopedia que tendría más volúmenes, 7, 8, 12, 15 en función del conocimiento universal sobre el tema, y otro es lo que legalmente debe cumplir una norma de ladrillo. Que esto se puede decir, yo me acuerdo en la antigua norma, la MV201, que es la inicial, la del doctor Basó, en la que era un librito que era 20 por 20, 20 por 10, las MV201 alemanas, que fue una gran aportación a mí me parece al cálculo y conocimiento de la fábrica de ladrillo, pero nada, en 30 hojas de este formato eran más que suficientes para poder abordar el cálculo y el conocimiento de este material. Evidentemente que una normativa nunca va a poder comprender la totalidad del conocimiento de un material. Para esto lo lógico es que haya una bibliografía, que haya una consulta, que haya un Google, lo que sea. Entonces, tal como se está hablando últimamente, la normativa tiene que comprender todo. Entonces, cada normativa que va saliendo va aumentando de volumen. Y claro, últimamente ya empiezan a tener digamos, un peso, yo creo, desproporcionado. Yo me acuerdo de una conferencia que era Hugo Corres en Caminos, en la Escuela de Caminos de Barcelona, en la que comentaba de que cuando se presentó la H98 de hormigón, que él decía como una cosa, digamos, única, dice, hemos conseguido de que los 9 tomos de que constaba la normativa lo hemos podido reducir en 1. Bueno, pues si esto es lo que había conseguido una normativa, es que a lo mejor esto no se llamaba normativa, sino otra cosa. Pues para mí este es el principal problema de normativas. Es decir, yo creo que no se están, digamos, en la normativa no hay todo lo que tiene que haber y hay cosas que no debería haber. Esta es mi opinión. No, estoy de acuerdo, pero si nos centramos en la normativa de la FL90, sí,
Yo creo que en este caso, lo que es el ladrillo, es la FL90, después el código técnico sí que ha hecho esto aumentar en algo más todo el tema de la normativa, pero en cambio la FL90 es una normativa de 20 páginas. Sí. Que lo único que le pondría en crisis es todo el tema del cálculo de la transmisión de momentos de los forjados a las paredes. Bueno, que es el tema clave al final cuando estudias una pared de carga antes de que existieran los tuchos, que la normativa nos está explicando, ¿no? Porque aquí simplemente recoge la normativa a partir de este año, que hay que hacer los forjados con cinchos perimetrales, entonces sí que podemos transmitir estos momentos a la pared y sabemos cómo hacerlo, pero anteriormente no hay nada. Entonces en este capítulo tendría que haber solamente en el caso de, porque ahora haciendo por ejemplo la práctica de la medianera, bueno, yo ya he asimilado unas vigas de madera y con revoltones, digo, bueno, voy a hacer algo para ver cuál es la rigidez de este forjado, para poder tener en cuenta este pequeño momento y a ver cómo me distorsiona, ¿no? En una pregunta que por ejemplo los alumnos me han comentado, me han hecho, ¿qué momento coges? ¿Qué rigidez coges? Entonces digo, no sé, cuando hice el primer cálculo hice una bajada de cargas, pero directa simplemente, que es lo que les he transmitido también a los alumnos. En este caso sí que no hay normativa para antes. Pero bueno, yo creo que la FL, en el caso concreto de la FL, en el caso del hormigón, estoy totalmente de acuerdo. Al final, sí, de la 91 a la 98, la 08 ha aumentado 3 veces, ¿no? Dices, bueno, y subiendo. Bueno, sí. Y subiendo. En el videodiálogo anterior con Fructuós Mañá y David García, les pregunté sobre qué opinaban de la necesidad o no de disponer de una normativa de rehabilitación de estructuras, y ellos estuvieron de acuerdo en que era necesaria, y que quizá vosotros lo podríais matizar un poco, porque veo... Bueno, yo necesario creo que a lo mejor es necesaria estipular ciertos puntos que hay que estudiar, pero ¿cómo hay que estudiarlo? Te diría que no, porque yo creo que cada caso es muy concreto. Entonces, con las herramientas que tenemos actualmente hay que hacer un proyecto de cómo estudiar aquello. Entonces, después tú te lo puedes creer o puedes convencer al público de que lo has estudiado correctamente, o te pueden criticar la forma del estudio que has hecho. Pero claro, empezar a decir que una casa de 1900 que está hecha con mampostería abajo, ladrillo arriba y adobe más arriba, ¿qué normativa le vas a hacer para esta casa? O sea, ¿vas a hacer una normativa específica para esta casa que te va a servir para otras? No, imposible. Entonces, bueno, sería una normativa, como decía Jordi, de una página, con los puntos que tendrías que estudiar un poco, hacer un resumen de, pues empezar a estudiar esto, la cimentación, no sé qué, la pared, los forjados, ir viendo punto por punto qué es lo que hay que hacer. Bueno, una normativa más genérica, más... ¿Sabes qué pasa? Es que yo creo que la tendencia a tabularlo todo, a que todo esté incluido en la normativa, que todo lo pueda contemplar la normativa, que no se escape nada. Entonces, claro, esto no es una normativa, insisto, esto es una enciclopedia y se confunde. Y si no está en la normativa, entonces ya no vale. Y cuando vas a una obra y haces una cosa, una solución, que puede haber 5.000, y no está incluido en punto 2, punto 3, punto 1, las empresas de control de calidad te dicen que aquí no lo aseguran. Entonces, claro, esto es un proceso macabro que yo creo que no tiene ningún sentido, porque no se entiende de verdad lo que debe ser una normativa. Entonces, yo una cosa, por ejemplo, antes comentabas de la obra del Tocho. Yo siento faltar bibliografía y documentación de pues, detalles constructivos, de maneras de construir el tocho. O sea, pensar que el tocho es un material que con un coeficiente de seguridad de 3 en general que se calcula, con lo cual, digamos, se admite por normativa de que hay muchos agujeros en los cálculos de desconocimiento y que por tanto tenemos que aplicar un margen de error muy, muy grande. Claro, ¿esto qué quiere decir? Pues que no todo es numérico. O sea, muchas veces tú ves una obra de fábrica de ladrillo y dices, me gusta. Y dices, me gusta y voy a hacerla trabajar más. Esto es válido. Esto es válido. Estás aplicando sentido común. No dices, no, es que la fórmula esta, como por la décima de milímetro no me sale, tengo que buscar otro tipo de solución. No,
Tú puedes decir, esta fábrica de este color de la fábrica de ladrillo me da buena espina. ¿Esto quién lo hizo? Esto lo hizo este constructor del cual yo tengo buenas referencias, pues mira, le voy a dar más posibilidades. Pues son cosas absolutamente subjetivas que es imposible de poderlas contemplar en una instrucción normativa. Y esto no se tiene en cuenta. O sea, sobre todo yo critico la juventud o las nuevas generaciones de consultores y de calculistas de que se fijan demasiado en el número y se fijan demasiado poco en el sentido común, en la intuición y en cosas que se están valorando cada vez menos. No, y aparte es que, claro, calcular cosas con la normativa actuales, lo que tenemos de hace 100 años, lo hace reforzar todo, pues nada te entra. En cambio el edificio hace 100 años que está allá. Y puede ser que no tenga ni una patología. Evidentemente, si tiene patologías, es que le está pasando algo, pero este edificio está perfecto, lo calculas y se ha de caer mañana mismo. Lo calculas con la normativa y claro, está hecha a priori a través de todas las cosas. Que entraríamos en el famoso anejo D, me parece, del código técnico que intenta solucionar todo esto a través de este anejo. Sí, pero esto es lo que dice cualitativamente o cuantitativamente. Entonces, esto es digamos, la excusa barata, pero yo creo que esto es el reconocimiento público de que la instrucción no cumple con lo que ellos pretenden que debe cumplir. A mí me parece de juzgado de guardia de que de una instrucción a otra, pues cada vez más los coeficientes cada vez van siendo mayores en casi todo, cada vez más hay más conocimiento de todas las cosas y cada vez más se hacen, digamos, los elementos más pesados y menos sostenibles. Esto hay alguna cosa aquí que no funciona, es evidente. Cuando tú ves construcciones de obra de fábrica de ladrillo que estamos comentando, de 10, 15 plantas y que se aguantan perfectamente sin ninguna patología, y vas a una empresa de control de calidad y dice como máximo 3 plantas, pues dices aquí o unos otros se están equivocando, porque la realidad a mí me indica, y si la realidad es esta, pues perdona, quien se está equivocando, lo siento mucho, pues es la normativa. Es evidente. Y después ir a buscar las normas AENOR 93 de la Generalitat, que es un subterfugio, no sé qué, para nivel de carga solamente, que al final te solucionan una pequeña papeleta. Pero yo creo que esto no. Yo tengo la sensación general, y más en obras de fábrica de ladrillo, evidentemente, estamos calculando muy por encima, digamos, de lo que estos materiales, o sea, vamos muy sobrados si se hacen las cosas correctamente. Otra cosa es que se hagan correctamente, que esto es otro tema. Y una cosa es que yo cuando aplique números estoy pasándome de lejos con lo que en realidad pueda soportar, y otra cosa es que hay obras que no se hacen en condiciones y que los detalles de las uniones, etcétera, no son los que tocan, se hacen por personal no competente, etcétera, etcétera. Esto es otro tema. Pero a nivel de números, por favor, es que al final es que llegaremos al infinito. Totalmente de acuerdo. Bueno, también, a ver, había pensado comentar el tema de las ITES. El tema de las ITES en los edificios antiguos. Se ha criticado que realmente en una inspección visual poco se puede decir de la estructura, ¿no? ¿Cómo lo veis? ¿Está bien enfocado? Está mal enfocado. Como dices muy bien, si tú entras en un edificio, hay un cielo raso como el que tenemos aquí, y no lo haces abrir porque no tienes ninguna obligación de hacerlo y no ves la estructura, ¿qué vas a decir de la estructura? Las paredes, bueno, están pintadas de blanco, no puedes deducir si son de tocho, si son de hormigón, si son de adobe, por lo tanto, solamente puedes decir si hay alguna grieta que tú la veas, punto, pero no podrás en las paredes, porque en el techo no puedes decir nada, por lo tanto, estás haciendo un reflejo de la estructura vertical. En el caso de que sea pared de carga, en el caso que sean pilares y están ocultos, pues tampoco sabrás qué decir, ¿no? Entonces, o haces catas o no puedes decir nada de la estructura. Mira, yo te voy a decir una cosa, a ver. Si las ITES es un invento para dar trabajo a los arquitectos que están sin trabajo, bienvenido sea. Pero si las ITES pretende solucionar la totalidad de los edificios de nuestro país, perdona, pero esto no lo recibo. Es decir, pero es que esto ya se ve. Pero es lo que comentaba antes, siendo coherente con lo que he dicho. Es decir, pretender tabular todo, esto es un absurdo. Esto es un absurdo, porque luego ahora hemos tabulado ya todos los coches. Ahora los coches tienen que llevar ahora vamos a tabular, digamos, las condiciones térmicas de los edificios. Mañana vamos a tabular las condiciones higrométricas del no sé qué. Esto es absurdo. O se hace bien o no se hace. A mí me hubiese gustado que las ITES el planteo fuera distinto. Y es decir, los edificios en principio están bien porque se aguantan.
Entonces, hay unos ciertos edificios de una cierta responsabilidad, de un cierto interés, que se tiene que hacer un estudio, pero no este. Un estudio como mucho más completo, mínimo, para que dé unas ciertas garantías de que aquello mínimamente, el número gordo, pueda funcionar. Ahora, esto pretenderlo, extenderlo a la totalidad de los edificios. En un país en que hay no sé cuánta gente en la calle y que no tiene ni vivienda, es que vaya, es que nos hemos vuelto locos. Es que yo pienso que, perdona, pero es que no, ahora que vamos a decir, este edificio no vale porque resulta de que, yo que sé, a nivel acústico no cumple con los 90 decibelios. Tú esto díselo al tío que está en la calle, que le acaban de desociar la vivienda y que no tiene casa por donde vivir. Decirme, a mí me afloja si cumple o no cumple. Claro, hombre, es que llevamos a llegar a unos niveles absolutamente histéricos. Sí, realmente el ordenamiento normativo y jurídico cada vez es más asfixiante, ¿no? ¿Sabes cuántas leyes se hicieron el año pasado en un mes en España? 4.850 leyes. Claro, es que es alucinante, es que yo creo que esto es imposible de poder soportar. Es que yo personalmente tengo que confesar, es verdad, a lo mejor me hago mayor y es normal, pero es que yo estoy abrumado, o sea, ya por todo lo que está saliendo. Pero has mirado la última norma del no sé qué que ha salido, oye, pero ¿has visto la segunda variante sobre la EH08 que acaba de salir, que se ha publicado el BOE? Porque es importante, porque, bueno, es que estarías mirando cada vez más, es verdad, y en cambio el sentido común, la buena construcción, la experiencia, el no sé qué, cada vez se valora que en menos sentido. Mis diálogos, yo no tengo nada contra las empresas de control de calidad y de todo, buenas y malas, pero mis diálogos con mucha gente de las empresas de calidad son patéticos. Si esto hace 32 está bien y si hace 31,5 está mal y no te lo sacas de aquí es un número que a partir de este número que es inmutable, insondable y es verdad, esto no tiene ni pies ni cabeza, pero el mundo funciona por este otro lado, ¿sí? Parece que sí. Bueno, vamos a algo un poco más técnico, más serio. Sí. Los tabiques, Los tabiques... ¿Qué les pasa a los tabiques? Vamos a ver, un poco, siguiendo el ejemplo que hemos visto en este módulo 2, tenemos un edificio con tabiques que han entrado en carga, y resulta pues que queremos eliminar unos cuantos. En un piso determinado. Claro, si hacemos un cálculo simplificado y consideramos pues que estos tabiques reciben toda la carga de los pisos superiores, pues obtenemos un dimensionado de las vigas que tendríamos que poner para eliminar los tabiques de una planta, pues muy importante. ¿Creéis que esto se tiene que hacer así o hay algún subterfugio, alguna consideración para reducirlo en la medida de lo posible? ¿Reducir el perfil para sustituir o reducir el cálculo en sí? Bueno, para obtener unos perfiles más ligeros. Mira, el cálculo yo pienso que sirve para darte una aproximación a la realidad, pero digamos el diseño lo haces tú, no el cálculo. Te apoyas en el cálculo, pero no es en función del cálculo yo hago esto, yo creo que es incorrecto. Entonces a este nivel, por ejemplo, en rehabilitación, este ejemplo que estás dando, en general no depende de que pongas una IPN 120 o una IPN 140. El constructor y el propietario no te va a discutir colocar un perfil algo mayor o algo menor. El problema no es este. A mí me parece que el problema es entender cómo funciona el edificio. Esto es lo importante. Y a partir de aquí sacarte tus propias conclusiones. Entonces, habrán casos en que tendrás que tomar el área de influencia o incluso más en sistemas hiperestáticos, y hay casos en que podrás prescindir incluso de las vigas si este tabique ves que no ha entrado suficiente en carga o hay otras situaciones distintas. Por tanto, no hay una fórmula única general que te sirva para analizar todos los casos. Esto no tiene ningún sentido. O sea, un edificio que esté en buenas condiciones, yo practico un sistema. Un edificio que está, digamos, ya degradado, con bastantes fisuraciones, bastantes patologías, pues el caso es distinto. El constructor se llama Manolo, es un caso. El constructor que se llama Pepe es otro caso. También si se llama Pepe o se llama Manolo, yo voy a tomar unos coeficientes de seguridad otros distintos, que no están señalados en la normativa, porque no viene en orden alfabético, pero es evidente que en función del apellido del constructor, yo voy a, digamos, mirarlo de una forma u otra distinta. Yo estoy totalmente de acuerdo. También has de mirar si sacas el tabique,
dónde van a ir a parar estas cargas y cómo están las condiciones para recibir aquellas cargas. No solamente es colocar un perfil en sustitución de la pared, hay que proyectar el apeo en función de todo el entorno que tengas el edificio. Bueno, sí. Cuando preguntas tú aquí si es L partido por 500 o L partido por 1000, estas cosas pues yo te voy a decir, en general yo calculo L partido por 1000. ¿Por qué? Porque considero que un edificio, un L partido por 1000 es casi ausencia de formación. Pero también lo mismo, es decir, habrán casos en que voy a hacer seguro L partido por 1000 y otros casos en que no tendré ningún inconveniente en función de la flexibilidad o rigidez del conjunto. Si es un edificio muy rígido, pues incluso más de L partido por 1000. Si es un edificio muy flexible, con perfiles apoyados en una estructura metálica, por hacer un ejemplo, pues a lo mejor con L partido por 500 me sobra. No hay una norma. En función de lo que tengo arriba y cómo se ha de comportar, ¿no? Si se puede comportar flexiblemente, pues no hay ningún problema. Ahora, si es otro tabique rígido como el que saco yo. Por en general los tabiques siempre serán rígidos, ¿no? Sí, pero a lo mejor en tu piso está en un sitio y en el piso de arriba está en otro diferente. Claro, es que el contorno donde estás actuando es lo que hay que mirar. ¿Y esto cómo lo metes en una instrucción? Es imposible, esto no es de instrucción, la instrucción es otra cosa. No, ahora sí. Bueno, dejemos aparte las instrucciones y las normas. Mejor. Entonces, a ver, tenemos una pared de tocho, ¿no? Portante, y queremos evaluarla y decidir qué es lo que aguanta. ¿Vale la pena hacer un ensayo o no vale la pena hacer el ensayo de laboratorio? Una pared, no sé, bueno, una pared que se vea en buen estado. Hombre, si se puede hacer, siempre que se pueda hacer un ensayo, vale la pena hacer un ensayo. Tienes un conocimiento numérico exacto de cómo trabaja aquella pared. Lo otro es cuando haces tus números a mano hipotéticos, tienes un conocimiento pues cuantitativo pero hipotético. Ahora si haces un ensayo... pero tiene un coste hacer, ¿no? Un coste que puede ser... digamos que es lógico hacer ensayos si has de hacer un proyecto muy grande y te absorbe el coste del ensayo. Claro, si has de hacer, como decías antes, un apeo de una pared, pues a lo mejor el coste no te justifica el hacer la prueba. Sí, yo creo que es un poco lo que decía Jordi, ¿no? En función de tu entorno, pues harás más cosas o harás menos cosas, pero siempre que se pueda hacer un ensayo de las cosas, siempre está bien tener resultados reales de las cosas, ¿no? Mira, yo pienso que en un 80% de los casos tú puedes decidir siempre sin hacer ensayos y casi yo te diría sin hacer números. Con 4 números sí es verdad. O sea que tú sabes de una fábrica de ladrillo, ¿tú qué sabes? Que es un material que a compresión trabaja de puta madre, vamos a decirlo de esta forma. Es verdad. El problema es la flexión y la tracción. Por tanto, ¿qué es? Una obra de fábrica, que no es esbelta o es poco esbelta y que está bien arriostrada, esto te aguanta lo que te da la gana. Hombre, yo vivo en una casa de la Eixample de Barcelona, he vivido en mi vida, y es una casa en que tenían antes, se llamaban principal y entresuelo, principal, entresuelo 6 plantas, ático y sobreático. Bueno, y toda la medianera de arriba abajo es de fábrica de ladrillo de 15 y menos 2 plantas de abajo que es fábrica de ladrillo de 30. Bueno, por eso también y se aguanta. Ahora tú calculas con la norma actual y a la segunda o la tercera planta ya queda fuera de servicio. Pues está pasando algo. Está pasando algo. ¿Por qué? Porque estas casas de l'Eixample pues estaban bien arriostradas, el constructor era un constructor ya de un cierto prestigio, etcétera, etcétera. Bueno, había un oficio. Había oficio, habían artesanos, es verdad, el oficio es importantísimo, pero entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes un caso concreto, si tú ves que está bien hecha, está en condiciones, está arriostrada, pues no hace falta ni hacer cálculos. Ahora es verdad de que si hay ya un caso extremo de 4 metros de altura con un ladrillo perforado o ladrillo hueco, etcétera, etcétera, entonces dices, uy, a tanto, entonces aquí incluso esto pues, puede ser un ensayo de compresión, un ensayo para encontrar un módulo elástico, un ensayo in situ, etcétera, etcétera, pero que yo el número, y más insisto, en el ladrillo es un tema menor, así como en acero, voy a comparar los dos materiales, así como en acero, tú puedes matizar elástica y plásticamente. Puedes matizar un número a nivel de que esto flecha 2,13 centímetros. En obra de fábrica esto es absurdo. Pretender llegar al mismo nivel de exactitud no tiene ni pies ni cabeza. Y en cambio sí
que tú puedes asegurar de que guía fábrica de Dios está bien colocada, que las llagas tienen las distancias correspondientes, puedes hacer un ensayo mortero con lo que se ha hecho, esto sí, las llagas son la parte más débil, puedes mirar cómo están hechas las juntas de los agujeros, puedes ver dónde está. Bueno, esto sí que es interesante, pero el cálculo, yo creo que en ladrillo se debería hacer el número gordo, pero gordísimo, en general. Bueno, hemos visto también cimentaciones corridas que se tienen que recalzar o no. Muchas veces sucede que tenemos un edificio existente, pedimos un estudio geotécnico y el estudio geotécnico viene con unos datos acompañados de un informe en el que dice pues, que la tensión admisible de este terreno es 1,5 kilos, cuando de hecho las zapatas corridas que ya están puestas pues están trabajando a 2, 3, 4 kilos y entonces bueno, si no vamos con cuidado pues podemos llegar a conclusiones erróneas, ¿no? Sí, y hay que recalcar, digamos. Hay que recalcar. ¿Está mal enfocado esto? ¿Algo estamos haciendo mal? ¿Tenemos que pedir mejor los datos? ¿O el geólogo tendría que mirárselo de otra manera? ¿Cómo lo veis? Yo sí que contesto, pero en este contexto porque en este caso lo he vivido en mi propia piel. Yo también. Un tema, y lo voy a explicar así muy rápido si tengo tiempo para explicar. Sí. Y esto es pues, hace poco en la Vía Leitana, lo explico en las clases de máster, un edificio en el que cayeron 2 bombas en la Guerra Civil Española, no tiene una puñetera fisura y se rehabilita un edificio comercial que se pasa a vivienda, por lo cual la sobrecarga de uso es menor. Y cuando se rehabilita, pues las empresas de control de calidad llega un momento que nos piden un estudio geotécnico. Y yo le digo al arquitecto y a la propiedad que hemos pringado, como se llama de forma habitual. Que no, tenemos que pedir, que sí, que tal, que cual. Es una obra hecha como estaban antes todas las obras, con zapata corrido con pata elefante al final para repartir mejor las cargas, las tensiones en el terreno. Y al final pues se decide hacer estudio geotécnico. El estudio geotécnico se hace y la resistencia que da del terreno es de, creo recordar, 0,72 kilos centímetro cuadrado. Claro, solamente una bajada isostática daba 4,5, esto que has dicho tú, 4,5 kilos centímetro cuadrado. Entonces hay una reunión muy curiosa en el que, claro, delante este número que no pues sí que puedo retear, en vez de 0,72 puedo decir 0,84, pero hasta llegar a los 4,5 aquello no funciona. Entonces, solución, micropilotar todo el edificio. Digo, no, esto es una barbaridad, porque si ahora micropilotar, aparte del coste que representa, coño, si el edificio está ahí, si el edificio ha aguantado, y ha aguantado 150 años, y ha aguantado 2 bombas, pues ¿quién es el majo que me dice que este edificio no aguanta y además, digamos, de castaña? Esto es aquí una cosa que no funciona. Entonces nos reunimos, la empresa, unas primeras empresas de estudios geotécnicos que no voy a nombrar en estos momentos de aquí, de España, la propiedad, la constructora, no sé qué, la dirección facultativa, y se plantea el tema. Y los estudios geotécnicos, esto no aguanta más de 0,75. Digo, hombre, pero si aguanta 4,5. Digo, porque lo está aguantando. Sí, pero esto no aguanta más de 0,75. Según los números, según Boussinet, según Meyerhoff y según Coulomb, esto no aguanta. Dice, pues sabéis que si esto aguanta, porque es que aguanta 4,5, y el señor Meyerhoff, el señor Coulomb y el señor Chebotaryov dicen que solamente aguanta 0,75, alguien está equivocado. Y si aguanta de verdad, quienes están equivocados son estos señores o vuestra interpretación sobre los números de estos señores. Evidentemente, por tanto, ponen un papel. ¿Y sabéis cómo terminó? Pues esto terminó porque se hizo unos ensayos triaxiales costosísimos en Madrid, en unos laboratorios especializados, en el que, digamos, se demostró que el terreno aguantaba 42 kilos centímetros cuadrados. O sea, no, yo lo digo un poco para desmitificar con el coeficiente 3, pero para desmitificar estos números que llevan muchas veces los geólogos, que son números teóricos en condiciones ideales que no se corresponden y menos en terrenos consolidados en el que ya el terreno ha hecho su propia formación. A mí me pasó también una experiencia similar, pero yo acabé micropilotando. Pero las zapatas aguantaban 3,2, el terreno era 0,7. Las zapatas corridas medianeras a 0,7, pero en cambio los pilares, que era una también de la Champla, pero
en la planta baja con pilares de fosa, de fundición, y tenían unas zapatas cuadradas de 1,20 m por 1,20 m y trabajaban a 3,2. Pero la OCT de turno, yo no hice el ensayo triaxial en Madrid, que costó una pasta, y al final la propiedad dijo, pues micropilotamos todas las medianeras. Esto son las relaciones. Y descargamos los pilares, bueno, hicimos recalzamos las medianeras simplemente para que pudieran trabajar mejor. Sí. Pues esto se tendría que mirar. Yo pienso que a este nivel el Colegio de Geólogos, o quien sea, debería plantearse en serio, como hay estas diferencias tan, digamos... Antiguamente, en la normativa del 91, creo que recordar, había un pequeño párrafo al principio que decía, cuando se refería a los terrenos, porque no era obligatorio hacer el geotécnico, entonces tú podías decir qué tensión tenía el terreno a tu aire. Entonces, si tú decidías, la responsabilidad era tuya, pero como la normativa te decía que podías hacerlo, pues podías coger este pequeño artículo que estaba, era el artículo 0.0, está al principio de la normativa. Entonces digo, pues perfecto, yo hago lo que quiero. Lo que pasa es que después vino la propiedad, la OCT y tal, y me dijeron, no, esto está escrito, pero no quiere decir nada. Igual, en esto es curioso porque yo también recuerdo, antes hablaba charla también en Ingenieros de Caminos de Calavera, que todos conocéis, en el que se le pregunta precisamente por este tema y cómo es posible que a partir de la norma del 98, pues es, o del 80, no me acuerdo, pues es obligatorio hacer estudio geotécnico, que esto en algunos casos no tiene ningún sentido. Y Calavera contesta, dice, no, dice, quede claro que la idea que ha imperado en la redacción del articulado, de lo que se trata no es que sea todo un estudio geotécnico completo, escrito por un geólogo, digamos, profesional. Esto con una hoja del arquitecto, conforme se compromete a que el terreno, él piense según su leal saber y entender que aguanta tanto, yo con esto tengo más que suficiente. Y esto está grabado. Y el autor del articulado, que es precisamente Calavera con sus becarios, pues esto, digamos, Calavera en público admite de que esto, lo que pasa es que después vienen las empresas de control de calidad y lo que está escrito es lo que está escrito, y allí pone de que, y de aquí no sabes. Luego viene el código técnico que especifica cada vez más. Y volvemos a la normativa. Bueno, vamos a ver, hemos visto cómo cimentar con micropilotes. Ramón Ferrando nos ha explicado cómo cimentó la capilla de la Sagrada Familia. Marta Soler nos ha explicado el caso de un pequeño chalet donde hizo un sótano, un vaciado para hacer un sótano con micropilotes. ¿Cuál creéis que es el punto más delicado, más crítico cuando se plantea un refuerzo por micropilotes? Yo creo que no hay ningún punto muy crítico cuando haces micropilotaje. Tal vez la unión de la cimentación antigua con los micropilotajes, con los nuevos micropilotes. Pero digamos que es un recalce bastante seguro. Por ejemplo, en el caso de Marta Soler, que hace una excavación, primero hace toda la cimentación y cuando ya está todo realizado, hace el vaciado, una seguridad absoluta. El problema más delicado es la unión de la antigua con la nueva, pero vaya, es que con un poco de cuidado y lo estudias mínimamente bien y ya está, ¿no? Hay operaciones dentro de la construcción bastante más arriesgadas que esta. ¿Cómo cuál? Bueno, hacer un apeo de una pared de carga es más arriesgado que hacer un recalce de micropilotaje. Porque digamos que primero haces el recalce y después ya harás la remonta, o harás el vaciado, o harás el apeo, o harás lo que sea, pero primero haces la operación de recalce y después haces la operación de aumentar carga. Yo pienso igual como él, digamos que el punto más crítico evidentemente es la unión del micropilote con el encepado o con la cimentación, pero la razón es distinta, o digamos, voy a dar una ampliación que a mí a nivel intuitivo tengo la sensación que también a veces se tiene que hablar en estos términos en estructuras, y es yo no estoy cómodo con el micropilote en general, y no estoy cómodo
porque estoy mezclando, digamos, unos pilares de 30 por 30, unos pilares de 60 por 60, unos pilares redondos de 45 con unas varillas de 15 centímetros. Estoy cambiando el material, es decir, una cosa es de hormigón, otra es metálica, estoy cambiando las dimensiones, una cosa son muy gruesas, con las que estoy mezclando unas cosas muy gruesas con unas cosas muy pequeñas, y esto a mí no me gusta. O sea, si lo tengo que hacer, lo voy a hacer. Es evidente y está archidemostrado, como antes has dicho, que el micropilote funciona y además te salva muchos casos que con otras soluciones sería mucho peor, pero es la mezcla de dos cosas muy distintas y esto a mí no me causa ninguna simpatía. Comparo, por ejemplo, el micropilote con el pilote clásico. Tienes un pilar de 45 por 45 y transmites las cargas al terreno a través de dos pilotes de diámetro 35, pues bueno, me parece una cosa razonable. Ahora, tienes un pilar de 45 por 45 y tienes 4 varillitas de 15 centímetros, y esto es una cosa. Entonces, ¿dónde está? Pues evidentemente en la interface entre el elemento, digamos, que transmite la carga tipo pilar o muro, y el elemento que recibe, que es el micropilote. Entonces aquí es donde yo, digamos, después hay una segunda cosa también en el micropilote, y es que hay mucho micropilote y mucho tipo y muchas maneras y no todas son iguales. Entonces hay micropilotes que a mi modo de ver se comportan fabulosamente bien, y hay otras patentes de pilotes que, bueno, no voy a decir que es una mierda porque es una palabra muy gruesa, pero que funcionan muy mal y que no me las creo. Entonces, cuidado, porque en el mundo en que vivimos, en que la gente va a buscar lo más barato de lo más barato, es fácil, porque a este nivel es evidente que la instrucción no se puede meter, es fácil de encontrar gente que se la juega en micropilotes que no está claro cómo funciona. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo, pero cuando tú haces una obra nueva de micropilotajes, con su entepado y su pilar de 35 por 35, tienes mucha seguridad. No, estoy hablando a nivel sensación, no a nivel numérico, que yo es evidente. Estos números también es un pilar que te baja y son 4 palillos que están allá, pero bueno, lo proyectas, lo haces y no te crea ninguna sensación rara. No, pero es como, comparando, a veces yo explico a mis alumnos, es como tú tienes un forjador reticular, y lo apoyas sobre pilares de hormigón de 30 por 30, lo miras y dices, estoy tranquilo. Sí. Tú pones una losa de hormigón de 35 sobre unos tubos metálicos de 20 centímetros, y es que más de una vez, y a ti también te habrá pasado, que el mismo arquitecto y el mismo constructor, oye, por favor, ponme los más gruesos porque es que da una sensación de yuyu, y dice, no, es que los cálculos dan esto. Sí, bueno, pero me los pones un poco más gordos porque si no, es que aquí la gente cuando pasa está mirando el techo todo el día. Sí, de hecho has de cerrar la casa antes de que venga el cliente. Sí, porque si no dices, este era mi mensaje. No estoy de acuerdo. ¿Y qué opináis de las técnicas de refuerzo del terreno, de mejora del terreno, tipo inyecciones de resina, jet cruting? Bueno, yo creo que son muy correctas, están muy bien, ¿no? Son perfectamente válidas, tanto para la obra nueva como para la rehabilitación. Es otra manera de... Estas técnicas se han criticado en el sentido de que dependen mucho de la empresa en concreto que las tiene que ejecutar, y a veces es difícil. En este caso, mira, hacer un jet grouting en una cimentación corrida, pues te da más garantía de sensación de seguridad, ¿no? Y estás inyectando un pilar de metro debajo de tu cimentación, bueno, rozando tu cimentación, por lo tanto, respecto a lo que decía Jordi, de aquellos 4 palillos, no, aquí estás metiendo una bolsa de boxeo ya metida, ¿no? Y dices, esto seguro que me aguanta, ¿no? Es una sensación súper buena. Sí, pero fíjate que como aquí no puede hacer muchos números, porque entonces cae mucho en desgracia en casos en que evidentemente soluciones de estas solucionan el problema. Hay muchos arquitectos y muchos consultores que se resisten a soluciones de este estilo, o empresas de control de calidad que no te lo admiten, porque no hay una demostración a partir de una raíz cuadrada y una integral que al final resulta que 34 es mayor que 33, y entonces esto se cae, insisto, siempre en el tema numérico, que a mí me parece que no toca. Es decir, es evidente que hay un sector, y más con las nuevas técnicas que tenemos nosotros, un sector de rehabilitación de suelos que con el jet grouting o inyección y todo esto soluciona el problema, y en mi caso yo tengo que agradecerlo porque lo he podido utilizar. Pero es cierto de que siempre tiene este elemento de indefinición tan incómodo para las empresas de control de calidad, para los jueces y para la sociedad en general, y esto no gusta. La demostración
Bueno, pues creo que hemos acabado un poco de lo que yo tenía como guión. ¿Queréis aportar alguna cosa más? No, bueno, en fin. Ya decir un poco todo lo que he dicho sobre la instrucción, creo que es más que suficiente. Muy bien, abriremos un foro, una línea de foro para que los alumnos pues puedan preguntaros cosas y comentaros. Y nada, pues agradeceros mucho el haber venido y el haber estado hablando de todos estos temas. Muchísimas gracias. Muy bien.